Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va, hermanos queridos? Un placer volver a contactarnos por este medio para poder compartir juntos la palabra de Dios en este tiempo a través de este medio, y Dios quiera en su gracia pueda hacer dentro de poco a través del medio presente. Vamos a orar juntos y vamos a compartir en este corto lapso de tiempo qué es lo que quiere Dios para nosotros, hablando de lo que nos toca hacer. Así que lo invito a orar conmigo y a encomendar al Señor esta actividad que vamos a tener juntos por un tiempo compartiendo el mensaje de nuestro Dios. Señor, queremos venir a tu presencia y darte las gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de estar vivos, por esta hermosa oportunidad que nos das de poder ser hijos tuyos, de poder compartir la palabra de Dios, algo que ni el tiempo, ni las enfermedades, ni siquiera las guerras, ni nada ha podido dejar de ser, sino que siempre la palabra de Dios está. Sabemos que el mundo pasará y sus problemas, pero la palabra de Dios no pasará. Por eso, Señor, te damos gracias porque podemos compartir tu palabra en este tiempo. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, esté obrando en nosotros, que nos llene de poder, Padre Santo, que nos hables a través del Espíritu Santo, Señor, y así podamos comprender y llevar a la práctica lo que tú nos quieres decir. Te agradecemos, nuestro Dios, por este momento, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos queridos, vamos a tener la oportunidad de poder compartir juntos este tiempo. El mensaje se titula ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora en este tiempo? ¿Qué hacer ahora que un montón de actividades que eran comunes en mi vida ya no las tengo o no las estoy haciendo porque me lo impiden la situación que estamos viviendo a nivel mundial? Y ya ha pasado un largo tiempo de esto, así que ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Así que vamos a compartir un pasaje hermoso de la palabra de Dios para ver qué podemos hacer ahora en este tiempo. Y vamos a ir al libro de Hebreos, si me acompañan, hermanos queridos. Vamos a leer en el libro de Hebreos el capítulo 2. Solo vamos a leer 3 versículos que los voy a invitar a que lo lean conmigo en un corto tiempo y lo más preciso posible. Hebreos capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Vamos a recordar un poco lo importante que es esto de saber que la carta a los hebreos está escrita justamente a los hebreos, a los que pertenecían al pueblo de Israel, de cualquier tribu, no solamente a los judíos, ¿sí?, sino de cualquier tribu. Y esto fue escrito a aquellos que ya conocían al Señor, ya habían aceptado la salvación de Cristo, ya lo tenían al Señor como el Mesías, ya habían creído en la resurrección de Él. Entonces, el escritor a los hebreos, decimos el escritor porque no se sabe a ciencia cierta quién fue, el mensaje general de la carta presenta la divinidad y la dignidad del Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Pero desde un punto de vista de los hebreos, entonces da una explicación muy linda el escritor y habla de algo que no se habla comúnmente en las cartas, y habla de los ángeles. Los ángeles en esta carta tienen una influencia importante, se menciona mucho de ellos, y lo vamos a ver en el capítulo 1, ahí nomás apenas empieza el libro. Y nosotros nos vamos a ocupar de leer solo los 3 primeros versículos del capítulo 2. El versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Qué hermoso, qué sentido que tiene la palabra de Dios. Se nota cómo el Señor en su gracia y en su misericordia nos da a conocer el mensaje, como está en Deuteronomio 29:29, que las cosas escritas Dios nos las hizo manifestar para que las podamos comprender, para que podamos entender el mensaje de Dios. Y las secretas le pertenecen a Dios. Pero esto es lo que Dios quiere que sepamos, por eso Dios lo manifestó. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis en lo posible de los 3 versículos bíblicos. Vamos a arrancar por el versículo 1 que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una pequeña introducción, aquí podríamos hacer un análisis del texto bíblico y cómo empieza el versículo 1 diciendo por tanto. Cuando la palabra de Dios
usa en el hebreo, en el original, esta frase, por tanto, está hablando de una instrucción. El mensaje sería, hermanos, nos quieren instruir, nos van a enseñar. Dice, por tanto, o sea, la instrucción es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a desglosar un poquitito nada más la palabra de Dios. Vamos a desglosar un poquitito el texto bíblico. Dice, por tanto, es necesario. Mire, hay muchos otros versículos en la palabra de Dios donde aparece la palabra necesario. Sí, por ejemplo, podemos mencionar Hebreos 11:6, Hebreos 9:23, Judas 1:3. Así la palabra necesario aparece muchas veces en la palabra de Dios. El mensaje allí es, cuando leemos necesario, nos estarían diciendo, no es voluntario que atendamos con más diligencia. En este tiempo en que estamos viviendo juntos esta situación, ya no es voluntario que podamos hacerlo con diligencia. Ya la diligencia no es voluntaria, es necesaria. No es una opción, es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Que con más diligencia, allí la palabra diligencia es prontitud, agilidad. Con más agilidad, con más prontitud, dice, nosotros podamos atender a las palabras dichas. Vamos a pararnos un poquito en cada palabra de esta. Allí la palabra necesario dijimos que ya no es voluntario. ¿Qué es lo que no es voluntario? Ya no es voluntario que nosotros no le pongamos diligencia, que no le pongamos prontitud. En este tiempo que estamos viviendo, el Señor nos aconseja que ya no sea voluntario, sino que lo hagamos, que nos ocupemos, que atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cómo nos ocupamos? ¿Cómo? Yo quiero hacer lo necesario. ¿Lo necesario qué sería? Que nos ocupemos con diligencia a las cosas que hemos oído. Entonces podríamos decir que en el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Hebreos nos están instruyendo a nosotros para que con rapidez, con prontitud, nos empecemos a ocupar de las palabras que hemos oído. Y ahí utiliza un término muy lindo que llama diligencia, que sería la prontitud, la rapidez, que también la encontramos en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Acompáñame a leer también, por favor, 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia. Y el versículo 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis tener memoria de estas cosas. Nosotros debemos estar prontos, casi no voluntarios, como si fuese un mandamiento, a ocuparnos de las cosas que hemos oído. Y en esto quiero pararme un segundito. Y quiero que usted conmigo, hermano, haga memoria de las cosas que hemos oído. Cierre sus ojos conmigo y piense en algún domingo que estuvimos en el templo. No sé si en el último, pero en el anteúltimo o en el penúltimo. Y recuerde conmigo esa reunión. ¿Se acuerda? Eso quiere que recordemos al Señor. Con diligencia. Recuerda las canciones, hasta dan ganas de disfrutarlo de vuelta ese momento. Todo lo que hemos oído de la palabra de Dios es necesario que lo hagamos con prontitud. Vieron que hoy es muy fácil perder la atención de algo. Y sería muy importante que empecemos a practicar. La atención es la aplicación voluntaria de los sentidos a algo. Voluntariamente, ustedes apliquen todos sus sentidos a la palabra de Dios. Y claro, ¿cómo olvidar el pasaje donde el Señor dice, le preguntan, donde Él dice cómo se resumen los 10 mandamientos, ¿no? Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Pongamos todos los sentidos, nos aconseja el escritor de Hebreos, a recordar, a traer a la memoria las cosas que hemos oído. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué el escritor nos pide esto? Después la palabra oído dice, no sea que nos deslicemos. Mire, y acá hay un par de términos que vamos a leer que son extraordinarios y habla de la sensibilidad espiritual. Y la sensibilidad solo se obtiene en la comunión con Dios. Dice, no sea que nos deslicemos.
Lo único que nos va a mantener firmes en la palabra de Dios, firmes en la voluntad de Dios, es estar en comunión con Él. ¿Qué tenemos que hacer en estos días? Ocuparnos para no deslizarnos. Deslizarnos no habla de algo muy malo, porque no habla de un golpe rápido, un giro, habla de un desliz. Siempre comienza por 1 milímetro. Alguien me enseñó alguna vez que se dedicaba a viajar en barcos, me dijo que 1 grado acá en el sur, en lugar de llevarte a Europa, te lleva a la India. 1 grado. Errarle un poquito acá en la llegada significa otro continente. Entonces es muy importante que nosotros sepamos y podamos entender ahora que la palabra de Dios dice que es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia son 2 tipos de pecado, la transgresión y la desobediencia, recibieron justa retribución. Mire, ahí está hablando el apóstol diciéndole a los hebreos, miren, si fue importante el mensaje que los ángeles trajeron y que lo dieron ellos mismos, ¿cuánto más importante va a ser el mensaje que trae el mismo Hijo de Dios? Y así podemos ir a leer, ahí nomás arribita, Hebreos 1.1, que dice, Dios, y ahí cuando habla de Dios, habla de Elohim, habla del Todopoderoso, ahí habla del Dios de Génesis 1, ahí se refiere con Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí habla de quién es el mensajero, quién es el que trae el mensaje. Y esa es la significancia, en el versículo 2, la diferencia entre el mensaje que dieron los ángeles y el mensaje del Hijo de Dios. En el verso 2 del capítulo 1 dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Estas son todas características del Señor Jesucristo, que nosotros las podemos ver muy claras también en Apocalipsis capítulo 1, cuando hace la descripción del Hijo del Hombre. Dice, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es el Señor Jesucristo del cual hablaba Isaías en el capítulo 9, el príncipe de paz. Déjeme hacer solo una mención porque es inevitable no poder expresar lo que dice la palabra de Dios acá. ¿Vio cuando dice que es la imagen misma de su sustancia? Un ejemplo precioso para tener en cuenta allí es, ¿vio el cubito de hielo? Es la imagen misma, es la imagen física del agua, de los compuestos del agua. Eso es el Señor Jesucristo, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y esto obviamente nos lleva a usted y a mí a pensar en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1. Ese es nuestro Señor Jesucristo que está hoy en medio del coronavirus, el Todopoderoso, el que venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Cómo nos llena el corazón pensar y saber que tenemos un Señor que vive y que es eterno. Él es nuestra esperanza. Bien, hermano, quedan solo un par de minutos. Vamos a terminar leyendo el verso 3, por favor, que dice, lo vamos a volver a leer el 2 para que podamos concebir el 3. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y vamos a tomar la misma política que en el capítulo 2, verso 1, palabra por palabra, pero aquí solo vamos a ver la palabra descuido. Solo fue un descuido. Solo fue un descuido y dejé la hornalla de la cocina sin fuego. Solo fue un descuido. Los descuidos traen grandes desmanes. Los descuidos, fue solo un descuido.
descuidé de saludarte, descuidé de abrazarte, descuidé de verte, descuidé de llamarte. Aquí el apóstol nos aconseja y nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este es el tiempo en que no podemos descuidar nuestra salvación. No podemos descuidar nuestra salvación. Mire, estaba pensando, hermano, compartir con usted algo que pasa, y es que no descuidemos que el enemigo no tiene coronavirus. Anda igual. Por eso debemos no descuidar nuestra salvación. No descuidarnos de ocuparnos en ella. No es que está en juego nuestra salvación. Claro que no está en juego nuestra salvación. No, porque el Señor Jesucristo ya nos salvó, ya nos dio la vida eterna. Ahora nosotros debemos ocuparnos de ella. Y vamos a leer un pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, cuiden de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer. Hermanos, en este tiempo debemos ocuparnos de nuestra salvación, junto con nuestra familia, junto con nuestros hermanos, orando y anhelando volver a cumplir con Hechos 2:42, que es impresionante. Dice, y perseveraban en la sana doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. Debemos perseverar anhelando volver a estar reunidos en el templo de vuelta. Es un buen tiempo, hermano, para que juntos podamos cuidar nuestra salvación en este tiempo. Acompáñenme a orar para agradecerle a Dios por este momento. Señor, queremos darte gracias porque estás ocupado de nosotros y de nuestras necesidades. Señor, sabemos que estás presente, sabemos que haces tu voluntad y solo queremos rogarte, nuestro Dios, que nos des sensibilidad espiritual. Queremos estar sensibles a comprobar tu voluntad, Señor. Queremos estar sensibles a tu llamado. Queremos estar sensibles a tu voz. Señor, obra en nosotros, te lo suplicamos. Te damos gracias por esta oportunidad de darte gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.